Muy buenas tardes a todos. Acá estamos nuevamente en un vivo para hablar sobre las heridas y cómo detrás de cada herida existe el propósito y cómo las mujeres podemos trascender las heridas de niña para transformarlas en medicina. Entonces, este vivo pretende dar recursos para pasar de niña herida y para hacer esa alquimia de niña herida a sacerdotisa. Entonces quiero contarles un poquito de ese enfoque, de ese punto de vista y de lo que observamos cuando hablamos de esta temática y por supuesto todas sus inquietudes, preguntas son más que bienvenidas para, bueno, dar justamente más recursos para un buen vivir, especialmente a las mujeres que estamos hoy a cargo de tantos roles y de tantos espacios, eh, tantos que a veces no tenemos un tiempo para nuestra introspección, para estar con nosotras mismas, que es lo que más se necesita y lo que es en definitiva el eje rector del ser femenino, de la mujer, el estar, el replegarse, el conservarse, el cuidarse. Entonces muchas veces estar en la acción permanentemente nos quita bastante tiempo para estar con nosotras mismas. Así que bueno, el audio ya está chequeado porque me dicen que escuchan bien del otro lado. Bienvenida Dana, Rosana. Ahí las estoy viendo, Jenny también. Bueno, agradecerles profundamente a todas las personas que se han sumado al seminario Sanando el Vínculo entre Madres e Hijas, un grupo extraordinario para este fin de semana, realmente un grupo ávido de mujeres que quieren sanarse a sí mismas y como recompensa a esa entrega hacia ellas mismas, encuentran las perlas, ¿no? Encuentran los dones. Hoy al mediodía charlábamos con mi hijo en el almuerzo. Mi hijo varón tiene una mano exquisita para la comida, para cocinar, ¿no? La cocina que es la alquimia de toda casa, es el espacio alquímico, ahí es donde los ingredientes se transforman en alimento, donde lo que es materia prima luego se transforma en un producto, ahí es donde se hace la magia. Y, y este hijo nuestro tiene una mano exquisita, ¿no? Es muy joven, tiene 25. Y comentando y observando y bendiciendo su don y sus manos, reflexionaba acerca de que la necesidad despierta el don, porque era un momento, en los momentos en los que yo trabajo y estoy fuera de casa al mediodía, y su necesidad imperiosa de hacer un cierto tipo de comidas y de equilibrar los ingredientes para su nutrición equilibrada, él decidió emprender el aprendizaje de cocinar. Entonces, la reflexión de esta conversación al mediodía fue: la presión despierta los dones. Cuando una persona se encuentra presionada de alguna forma por la vida, por la realidad, cuando se encuentra un poco solo ante las circunstancias y los desafíos, se ve obligado a despertar los dones. Los dones se despiertan en la adversidad. Cuando la persona vive muy cómoda, cuando no pasa por crisis, cuando no sabe pasar por crisis, cuando no tiene la disposición del empuje hacia la vida y está cómodo, no hay posibilidad de despertar los dones, no hay un contexto favorable y posibilitante para que los dones despierten. Una persona cómoda no despierta dones porque está cómoda, pero cuando una persona pasa por la puerta estrecha en la vida, cuando pasa por la noche oscura del alma, ahí se ve obligada a despertar sus dones. Entonces, hoy en estos breves minutos quiero compartirles parte del contenido del seminario, un pedacito, para que aunque no formen parte de él en esta oportunidad, les queden herramientas y quizás la esperanza de que hay un camino muy posibilitante para vivir mejor para ustedes y para sus hijos y para todos quienes quieran fortalecer su corazón y desplegarse en la vida más auténticamente y con mucha fuerza interna, ¿sí? Em, Ahí dice Dana: en el 2001 perdí mi empresa y para salir adelante empecé a cocinar para afuera. Así es, Dana, así sucede y es maravilloso, es maravilloso.
cuando esto pasa. Entonces, ¿por qué quería comentarles esto de niña herida a sacerdotisa? Cuando vamos transitando el camino de la vida y la vida nos increpa, nos solicita y nos acerca a escenarios eh, que nos impulsan a ir a responder, ¿no? Empezamos quizás a olvidarnos cómo es ir hacia adentro, ¿no? Y permitir de esa forma que la acción surja desde dentro. Es como que la acción empieza a ser mecánica, lo hago porque lo debo hacer, lo hago porque lo hago bien, voy a trabajar porque es mi trabajo, porque estoy preparado para eso, respondo en las relaciones como respondo porque estoy acostumbrado a eso y así se hace y así debe ser y esos son los códigos y de a poco voy olvidando mi maestro interno. Por eso es que muchas personas cuando se jubilan, cuando terminan su servicio formal laboral, no encuentran sentido, mucho sentido, ¿no? Algunas sí, más que otras, pero generalmente es un espacio de crisis, tan de crisis que hay empresas, muchas empresas, que contratan profesionales para ayudar y asistir a los gerentes que ya se jubilan para que encuentren un sentido a su vida luego del trabajo. ¿Por qué empiezo con este relato a modo de ejemplo? Porque generalmente nuestras acciones emergen desde una reacción, desde un deber ser, desde hago lo que hay que hacer. Y esto puede ser desde casarme y tener hijos o no, o tener una buena posición económica y ser exitoso. Cualquier meta puede abordarse desde ese punto. Y quiero detenerme en el desde dónde. Eso quiero que trabajemos, desde la herida o desde la medicina que me da la herida. Entonces, cuando yo acciono en vacío, por costumbre, en automático, va a llegar un momento en que el encuentro conmigo mismo se haga muy pesado, porque en el momento de soledad, en el momento de silencio, en el momento de introspección, en las propias vacaciones, me voy a encontrar con este gran amigo que pretende ser mi mejor amigo, que es mi propio ser. Y quizás no me guste mucho con lo que me encuentro. Tanto así que muchas personas en vacaciones o cuando están desocupados se pelean y se separan. Por eso, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuántos matrimonios se han separado, cuántas familias se han fragmentado, porque no pudieron sostenerse, no pudieron sostener sus relaciones desde el ser. Empezaron a emerger las heridas. Porque para reaccionar, para vivir la vida desde la acción, sin una profundidad, sin un reconocimiento de esa profundidad, y esto puede ser totalmente inconsciente, al no pasar por ese camino, la herida se tapa como mecanismo funcional de defensa, por supuesto. No puede emerger esta herida ahora porque yo me necesito de otra manera. No puedo mirar la herida de separación o de abandono con mi madre porque no tengo recursos para encararla o para enfrentarla porque hoy el mundo me pide otra cosa, ¿sí? Entonces, desde ese punto, la herida queda atrás influyendo con mucha potencia sobre mi acción presente. Que yo le cierre la puerta o que la ponga en el baúl de los recuerdos o que la niegue no significa que ella no esté ejerciendo influencia sobre mí. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Desde la herida o desde la medicina que me trae esa herida? Hay un relato que circula mucho por las redes y dice, cuando la ostra eh, ingresa al interior de la ostra arena, la arena lastima la mucosidad y esa herida empieza a producir químicamente el material que luego genera la perla. Es decir, que la perla, esa tan valiosa perla que las mujeres amamos, nace de la herida de la ostra. Y así funciona también con nosotros, hombres, mujeres, con todo ser humano. Hay un libro maravilloso escrito por una profesional, Marcela Restrepo, a quien aprecio mucho. Se llama La herida sagrada y después de mucho trabajo a lo largo de su vida con empresas de multinacionales muy exitosas, ella se dedicó a ofrecer su servicio desde el propósito. Es decir, bueno, ya que terminó tu función en la empresa, ahora ¿qué hacemos? Y de toda su experiencia surgió este libro, La herida sagrada.
Y desde ese lugar, y más todo el conocimiento que ya viene de manera ancestral siendo transmitido, quiero hablarles de la herida y de la sanación. ¿Y por qué digo de niña herida a sacerdotisa? Me refiero al género femenino, porque considero que la medicina está en las manos de las mujeres. Considero que la mayor fuerza alquímica está en las manos de lo femenino. Em, y digo mujeres y digo femenino, porque el femenino sagrado también vive en los hombres. Y si ese hombre tiene su femenino sagrado herido, tampoco tiene el acceso a esa medicina a través de otros femeninos que pueden estar en otros hombres o en mujeres. Cuando somos niños en esa edad, entre el 1 y los 3, 4 años, es donde con mayor vehemencia eh, surgen las heridas y se instalan ahí. Porque el niño no tiene discernimiento, el niño simplemente toma lo que hay en el contexto sin recursos o con los recursos con los que cuenta. Siente una profunda necesidad y el ser humano tiene una profunda necesidad de un adulto. Es decir, es el único mamífero que para vivir necesita un adulto. Si el adulto no está, el mamífero humano muere. Entonces, entre la culpa y esta necesidad de pertenecer, es y somos destinatarios de un montón de circunstancias y traumas que quedan instaladas en nuestra mente, tanto en la mente consciente como en nuestro cuerpo físico, como en nuestra mente emocional también, y nuestro cuerpo energético. Esas heridas quedan instaladas y se instala también con ellas el no tuve recursos para esta situación. Cuando la persona no tuvo un recurso para una determinada situación, a ese enfoque global se le llama, o a ese suceso se le llama trauma. Y el ser humano tiene por lo menos, por mi edad, a mitad de la vida, unos 14 traumas, más todos los traumas sistémicos que puede estar heredando por la familia, por la sangre. Si la persona no abordó esa herida de separación, esa herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de humillación, si no la pudo elaborar, su punto de apoyo en las relaciones va a ser la herida. Y si el punto de apoyo en sus relaciones es la herida, va a mantener relaciones y a generar contratos y acuerdos que busquen cuidar esa herida, que busquen preservarse de esa herida. Por ejemplo, si yo tengo la herida de rechazo, voy a ser bastante cumplidor con el otro, de tal forma que si cumplo, si soy condescendiente con el otro, si doy de más, si doy todo lo que tengo, el otro no tiene motivos para rechazarme o para abandonar. Pero la cuestión es que el otro hace lo que puede y por supuesto me rechaza y me abandona. Es decir, que la meta no se logra y el sufrimiento va aumentando porque esa herida se suma a la herida anterior y voy construyendo mi personalidad a través de la herida. Cuando la persona decide a partir de la herida, no decide desde su ser, porque su ser no está herido, el alma no está herida, el alma de cada uno de nosotros está en un estado puro. Y yo he grabado muchos videos y he dado mucho material acerca de sanando las heridas del alma. Y ahí me refería con ir un poco más atrás de nuestra personalidad y de ir en búsqueda de ese ser original que yo puedo reinstalar, como se hace en las computadoras, como se reinstalan los programas en las computadoras. Yo puedo reinstalar mi ser original y permitir que esa herida se sane para poder lograr acuerdos desde ese ser original y no desde la herida. Y en especial cuando una mujer sana su herida de abandono, sana su sagrado femenino y empieza a relacionarse desde la medicina y no desde la herida y desde la necesidad y desde el sometimiento. Las relaciones que nacen desde la herida están teñidas por el control, están teñidas por la necesidad de control, están teñidas por el dominio, están teñidas por la manipulación, están teñidas por el salvar al otro,
por invadir al otro, por no dejar vivir al otro, por asfixiar al otro. Esos son los comportamientos que nacen desde la herida. Y por el contrario, una mujer medicina, una mujer que sanó su herida, es capaz de acompañar a otra mujer. Jamás iría en contra de otra mujer. Cuidaría a otra mujer. Acompañaría a sanar a otra mujer. Generaría círculos de sanación para sanar a otra mujer y a todas las mujeres de su sistema. Y yo experimenté las dos energías hasta darme cuenta el poder que tiene la sanación. Entonces me parece sumamente importante hacer el camino para buscar la perla, sanar nuestro vínculo con nuestra madre, mirar de frente la herida de abandono, reconocer que mi madre como dadora de vida me dio lo que tenía y yo lo tomé como pude tomarlo y que llegó el momento de recibirlo con ambas manos y llevarlo a mi corazón. Y desde ese amor, desde ese legado, desde esa herencia, poder entregar a otros ese bálsamo de vida. Una mujer sana puede tener diálogos y entendimientos con otras mujeres. Puede comprender y escuchar a otra mujer sin traicionarla. No ve a otra mujer como a su madre porque ya tiene a su madre. Si una persona no tiene a su madre, busca a su mamá en todas las otras personas. Entonces, por supuesto, termina frustrada porque el guión y el cuento termina siempre de la misma forma. Y termino siempre siendo la niña abandonada, la niña rechazada, la niña humillada. Por eso, cuando hacemos ese viaje místico de explorarnos internamente, y para eso se necesita tiempo, paciencia, valentía, cuidado, para emprender ese camino, para escalar esa montaña. Necesitamos de este coraje, apartarnos un poco, volver a ser mujeres, apartarnos para esa introspección y buscar desde la herida la sanación, perdonarnos y perdonar. Cuando una energía oscura se instala en una persona, se instala desde la herida. En el libro rojo de Carl Gustav Jung, ahí está escrito, y él lo dice en un párrafo, que cuando el demonio venga a buscarme, que no tenga de dónde agarrarse. Y una persona que ha elaborado sus heridas, que ha sanado esas heridas, no tiene huecos, no tiene espacios en donde esa oscuridad se asocie e ingrese y vele sus ojos. Una persona que tiene los ojos velados por la herida no ve la posibilidad, ni la potencia, ni la grandeza en otro. No tiene esa disposición, no es posible y está en una cárcel sin barrotes. Está en una cárcel eh, que no sabe que existe, pero está absolutamente alienado de la realidad, porque sus ojos están teñidos con la información de la herida. Entonces ve todo como al enemigo, ve a todos como una amenaza, se ve a sí mismo como imposibilitado o imposibilitada. Entonces así hace malos acuerdos, hace acuerdos por desesperación, hace acuerdos por miedo, se queda en lugares cómodos por miedo, se queda en lugares sufrientes por miedo, se queda en desilusiones y en resentimientos por miedo a ser rechazado. Entonces pasamos a hacer un montón de acuerdos desde un punto de apoyo equivocado. Y por supuesto, los resultados son los que son. Y cuando cambiamos de punto de apoyo, cuando decimos yo soy lo más importante, yo no me rechazo y no hago ningún acuerdo con otro que no sea desde mi estado adulto, desde lo que me conviene, desde lo que conviene al otro, desde lo que podemos crear. Si no puedo establecer el acuerdo desde ese lugar, me retiro. Entonces ahí paso por otro desafío que es el desapego.
Cuando una persona tiene un apego obsesivo, es porque justamente no tuvo un buen apego al inicio, y ese buen apego es el haber sido o el haber estado bien relacionado con su madre, el haber nacido y el haber visto en los ojos de su madre el amor, el haber sentido el cobijo de la madre, el haberse sentido que pertenece al amor de esa madre, el haber recibido ese afecto. Cuando tenemos ese buen apego, luego podemos desapegarnos de ella con mucha soltura. Es por eso que la relación con nuestra madre es tan importante, es súper importante, porque de esa relación nace la semilla, nace el, el compuesto básico para el resto de todas nuestras relaciones. Entonces, solo les dejo esta pregunta. ¿Desde qué lugar yo he creado ciertas relaciones o las relaciones que más me importan en la vida? ¿Desde qué lugar? ¿Desde la herida o desde la medicina? ¿Cómo fueron esos acuerdos? ¿Cómo resultan esos acuerdos? ¿Qué resultado me está mostrando la vida de acuerdo al comportamiento que yo estoy ofreciendo hacia ella y con ella? Y hay una pregunta que también me puedo hacer, que es, ¿qué dejaría de existir en mi vida si yo cambio de posición y empiezo a tener relaciones con otras personas y a em, construir proyectos en base a la mujer sana, a la sanación, y no en base a la herida? Eh, Hay una figura que creo que ustedes pueden reconocerla muy bien si les doy ejemplos, que es la figura del Salvador, ¿no? De la persona que siempre hace cosas por otros, que siempre, que su vida está dedicada al otro. Claramente en ese despliegue de comportamiento existe una persona que no quiere relacionarse con ella misma, y para evadir ese contacto ayuda a los demás. Ese es un punto importante a considerar y ver cómo ayuda para distinguirlos, ¿no? Entonces, de niña herida a sacerdotisa significa poder hacer un viaje hacia esa herida, reconocer el amor que hubo en aquel momento en que la herida se produjo, recoger la perla para el camino y luego compartir la perla con el resto de las personas a través de nuestras relaciones cotidianas. De niña herida a sacerdotisa. Y creo que las sacerdotisas más poderosas son las que han sanado profundamente sus heridas y las han convertido en medicina. Entonces la propuesta es no huir de la herida, sino por el contrario, sentarse a tomar un café con ella, conversar y dejarla partir, dejarla ir. Bueno, es lo que me surge compartir hoy. Hay mucha bibliografía al respecto de este tema. Por lo menos ya tienen uno, que es La herida sagrada de Marcela, y muchos libros de Bert Hellinger también. Por ejemplo, Felicidad que permanece. Allí van a encontrar mucho de lo que les estoy hablando también, y que puede colaborar con su propio proceso autodidacta, si se quiere. Bueno, y si tienen alguna pregunta o algún comentario, así tomo sus inquietudes y les queda este material también ahí para poder explorar un poquitito más y escucharlo nuevamente si desean. Ahí estoy repasando las personas que se han conectado y que compartieron. Dana comentaba esto, de que emergió en la crisis su don de cocinera. Eso me parece fantástico. El ser humano nunca sabe de qué es capaz hasta que se ve en aprietos, ¿no? Y dice, no, no sé manejar, y de pronto está en aprietos y maneja, como yo, como me pasó a mí. O no sé orientarme, o no sé ubicarme, y de pronto está en aprietos y empieza a ubicarme. O no sé cómo relacionarme con otros, y de pronto está en aprietos y se empieza a relacionar maravillosamente. Así que bueno, el objetivo fue este: compartirles recursos, posibilidades, esperanza,
y decirles que no podemos quedarnos en la herida, que la herida tiene una misión y que detrás de la herida está nuestro propósito de vida. Y cuando nos hacemos la pregunta de acerca de cuál es mi propósito, es porque todavía no hice el viaje hacia la herida. Detrás de la herida de cada uno está el propósito, está la creencia limitante maestra y está también la posibilidad de hacer un nuevo acuerdo para vivir lo que nos resta de otra manera. Grandes palabras, sentarnos a tomar un café con la herida, con la paz y la tranquilidad. El café sabe bien. Así es, Marlene, sentarse a hablar con uno mismo acerca de lo que le pasa. Y cuando desgastamos el personaje, cuando el personaje se desgasta una y otra vez, eh, suceden cosas maravillosas. Empiezo a darme cuenta que soy muchísimo más que la herida. La herida no puede determinarme, no puede determinarme. Sin embargo, es de ahí donde la oscuridad se toma para manipularte, desde tu herida. Por eso, si ustedes leen los escritos espirituales del mundo, van a ver que la fuerza mayor, Dios Todopoderoso, todo lo más luminoso, lo que quiere es nuestra felicidad. Porque en una persona feliz internamente el mal no entra. Cuando la persona está feliz con su vida y no es una felicidad visible, secundaria, como por ejemplo la manifestación a través de la trivialidad, de la risa exacerbada, no, no, no. La felicidad y el gozo profundo son muy serenos. Se experimentan como satisfacción. Cuando la persona está satisfecha con su existencia, ahí no hay lugar para que el mal ingrese. Y esas energías están muy fuertes en el planeta hoy. Entonces yo puedo decir que no son las personas, son esas energías las que toman a las personas debilitadas porque creen que la herida las ha determinado y las ha destruido. Pero no es así, en lo absoluto. La herida se te ha dado como una herramienta poderosa para que con valentía la tomes, la trabajes, la elabores, la sepultes, la jubiles, le agradezcas y saques de ella lo mejor para transformar esa herida en una medicina que no solamente te sane a vos, sino que también sane a los tuyos, a tu familia y a la comunidad. Si no, basta ver alrededor cómo las cosas funcionan. Y la mayoría actúa desde la herida. La mayoría. Sería maravilloso que podamos establecer una conciencia generativa, colaborativa, basada en el respeto y en la consideración hacia el otro. Pero para eso tenemos que jubilar a la víctima. Eso es fundamental, fundamental. Y para jubilar a la víctima hay que jubilar al perpetrador también. Y ahí se libera el perpetrador y nos liberamos nosotros. Así que bueno, con estas palabras y leyendo estos mensajes tan lindos, eh, puedo ir cerrando. Dice Bettina, desde que reconocí mis heridas, pudo emerger mi verdadero yo y siento plenitud dentro de mi ser. Tomo con amor a mi madre y mi padre. Gracias, Nati. Natalia Porturuz, gracias, Betty. Dice, amigarnos con la herida, así encontrar nuestro propósito. Bueno, vamos en camino, qué ansiedad por mañana. Ah, te sumas. Bien, bienvenida. De la adversidad emergemos, crecemos y nos reencontramos. Así es. Gracias, gracias a todos por haber estado ahí y bueno, a este hermoso grupo que se ha construido y se ha generado desde la llamada del alma para este fin de semana. Bienvenidos sean. No sabemos qué nos depara el campo. Eso lo sabremos mañana. Siempre hay un programa, por supuesto. Siempre hay una organización y un diseño sagrado, por supuesto. Sin embargo, el contenido y la magia que allí emerjan la construimos entre todos los presentes. Así que luego les contamos qué pasó ahí en nuestro seminario sanando el vínculo entre madres e hijas. Muchas gracias al hermoso círculo de mujeres que se ha unido a este proceso de sanación para nosotras y para el resto, para todo el mundo. Un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Tomo sus palabras con mucho amor. Gracias, Guille. Gracias, Amparo. Gracias. Gracias, Vale, de corazón. Que tu fuerza y tu amor sean tan fuertes para que ninguna sombra intente distraerte de quién sos realmente.
Así una mujer puede ver la sombra de frente. Ella se debilita y se va. Ese es el proceso. Un gran abrazo. Chau, chau.